Vicente Rojo. El 16 de febrero el Frente Popular obtuvo la victoria en un clima de profunda escisión que parecía dividir España en dos bandos irreconciliables. El héroe de la defensa de Madrid y gran estratega militar se definía a sí mismo como católico, militar y patriota. Valoraba los esfuerzos que la República había hecho por los menos favorecidos, ya que procedía de una familia muy humilde, por lo que se sentía especialmente cercano a la causa de las clases más desfavorecidas. El Frente Popular obtiene la victoria en un clima de profunda escisión política y social que divide a España en dos bandos. La España obrera, campesina e industrial gozaba de una oportunidad única en la historia para redimirse, y con la llegada de la Segunda República las esperanzas de los más desfavorecidos aumentaron y la euforia se apoderó de las masas. No le habían gustado los militares con los que convivió en África. Valoraba, eso sí, el temple y la audacia de sus compañeros de armas. En un principio, la sublevación solo triunfa parcialmente. Rojo, comandante del Estado Mayor, se mantiene fiel a la República en Madrid, donde el alzamiento ha sido neutralizado. Milicias, el orden y la disciplina brillaban por su ausencia. Si alguno no estaba de acuerdo con una orden, salía de la formación y se ponía a discutir acaloradamente con el oficial. Las milicias, desde el punto de vista militar, fueron muy poco operativas y limitadas de recursos. Cuando las autoridades republicanas empezaron a comprenderlo, las tropas enemigas se hallaban camino de Madrid. En los primeros meses de la guerra, el bando republicano no puede unificar y coordinar a las milicias. Hasta la defensa de Madrid, la anarquía más absoluta preside las acciones de las distintas fuerzas revolucionarias. El 24 de julio, Vicente Rojo sale para el frente de Somosierra para incorporarse a una columna que manda Enrique Jurado. En ese destino permanece hasta el 28 de agosto. Su primer encuentro con las milicias fue desolador. Muchos no sabían manejar un fusil y algunos no llevaban ni siquiera cartuchos. En septiembre, el joven comandante, que acaba de regresar de Lozoyuela, donde el frente ha sido estabilizado después de neutralizar a las fuerzas de Mola, es requerido como parlamentario para solicitar la rendición de los sublevados que se han hecho fuertes en el Alcázar de Toledo. Desde el inicio del alzamiento, los sitiados han resistido los ataques y el mando republicano necesita rendir la fortaleza. La repercusión mundial que está teniendo el asedio beneficia a los intereses propagandísticos de las fuerzas de Franco. Para liberar el Alcázar, los nacionales deben tomar Toledo y su provincia, y el gobierno republicano quiere negociar la rendición o poner fin al asedio con un asalto definitivo. La fortaleza ha resistido los embates de la artillería, los bombardeos de la aviación y el acoso de la infantería y las milicias durante todo el verano. El comandante Rojo había sido profesor de la Academia de Toledo antes de que estallara la Guerra Civil. Era considerado un arquetipo de militar profesional y un táctico de gran talla. Mientras prosiguen los trabajos para colocar las minas en los cimientos de la fortaleza, el día 9 de septiembre el comandante Rojo recibe el visto bueno de Largo Caballero para entrar en el Alcázar e intermediar en la rendición.
Tras una corta charla con Moscardó en su despacho, Rojo se despide de él vaciando su pitillera sobre la mesa de su viejo amigo. La suerte del Alcázar está echada. Fracasada la negociación, los sitiados esperan con resignación el ataque final. Tras la explosión de las minas y el posterior asalto, el Alcázar resiste. La fortaleza, casi derruida por completo, será liberada días más tarde por las fuerzas de Franco. Su suerte cambia cuando, casi por azar y sin previo aviso, la Junta de Defensa le ofrece el mando de las fuerzas que defienden Madrid, después de que el gobierno de Largo Caballero y gran parte del Estado Mayor hayan huido a Valencia. Al fin fue designado jefe del Estado Mayor de Miaja. Sus aciertos en la defensa de la capital de España fueron tantos que algunos no dudan en atribuirle todo el mérito de la brillante resistencia de la capital. Mientras Madrid es presa de los bombardeos, Vicente Rojo se encarga en esos momentos de organizar las milicias, concentrar fuerzas en los puentes que superan el Manzanares y localizar hasta el último fusil que haya disponible. El trabajo es titánico. Ni el propio Rojo sabe con las fuerzas de que dispone y ni siquiera dónde se encuentran. El 18 de octubre las tropas nacionales avanzan vertiginosamente hacia Madrid y Rojo es reclamado para dirigir una de las columnas que tienen que contenerlos en Illescas. De pronto me vi súbitamente nombrado jefe de una columna cuya composición y misión precisas desconocía, y teniendo por único enlace con el mando el teléfono público de un pueblo de tercer orden. Las columnas nacionales van tomando las poblaciones de la periferia de la capital y Vicente Rojo es consciente que necesita hombres y armamento para defender Madrid. Coordina la estrategia de la defensa de Madrid y para ello unifica los criterios de los líderes de las milicias, de los partidos y sindicatos, aplicando los conceptos del orden y la disciplina militar. La ayuda internacional que necesita la República comienza a llegar a Madrid. Miles de brigadistas son distribuidos por los principales puntos de defensa de la ciudad y la moral de la población y los milicianos crece por momentos. Todos se involucran en la defensa de la capital. El pueblo de Madrid acoge con entusiasmo a los voluntarios que van ocupando los cuarteles y se dirigen al frente para detener las vanguardias de las fuerzas franquistas. Las brigadas internacionales, formadas por combatientes de distintos países, son el complemento necesario que requieren los milicianos para luchar y defender las posiciones que les han sido asignadas desde la Junta de Defensa. La estrategia en la distribución de las fuerzas es vital para contener al enemigo, y Vicente Rojo concreta en el campo de batalla sus conocimientos adquiridos como comandante del Estado Mayor. A primeras horas de la noche del 7 de noviembre de 1936, a uno de los despachos del Ministerio de Guerra llegó un emisario con la copia de las órdenes de Varela, que procedían del interior de una tanqueta italiana destruida. Conocía el pánico de unos soldados inexpertos y asustados cuando el enemigo rompía el frente y se precipitaba sobre sus posiciones, y aparece en acción, ya como teniente coronel, tomando decisiones, redactando las órdenes de operaciones y desplazándose al frente para conocer la moral de sus soldados. La batalla de Madrid ha concluido. El frente se estabiliza y la ciudad ha quedado cercada. El avance de las tropas nacionales ha sido neutralizado. Los tanques y los técnicos soviéticos han logrado frenar a las tropas nacionales. Madrid se ha convertido en una ciudad fuertemente defendida. La estrategia de Rojo ha triunfado. Rojo vence en Madrid y su participación en otras batallas como las del Jarama, Guadalajara y Brunete son decisivas. Madrid, hasta el final de la guerra, será una ciudad atrincherada, donde la población víctima del hambre y las penurias se acostumbrará a convivir con los soldados hasta el final de la contienda.
enero, tras los duros combates por el control de la carretera de La Coruña y finalizada la batalla del Jarama, la ciudad descansará hasta el final de la guerra. La Unión Soviética se convierte en el más fiel aliado de la República. El gobierno, después de las batallas de Madrid y el Jarama, ascenderá a Vicente Rojo y llegará a ser jefe de Estado Mayor republicano, procurando, con los medios de los que dispone, oponer una resistencia tenaz a las conquistas franquistas. En marzo de 1937, en la batalla de Guadalajara, se convierte en coronel jefe del Estado Mayor republicano. Para muchos, es el más brillante estratega de la contienda. El 22 de octubre de 1937 es nombrado general y a raíz de la conquista breve de Teruel, en enero de 1938, se le concede la placa laureada de Madrid. No merezco esta medalla más que los que han dejado su sangre en la conquista de la ciudad aragonesa. La primera maniobra de distracción consigue detener un mes la campaña del norte. En Brunete, Rojo obliga a concentrar un gran contingente de fuerzas nacionalistas. El despliegue de Brunete es el primer éxito de Rojo. En pleno verano, los nacionales paralizan la ofensiva sobre Santander, aunque los objetivos perseguidos por la República no se han conseguido. Franco ha tenido que emplearse a fondo, utilizando los mejores medios de los que dispone, para doblegar a la entusiasta y eficaz maquinaria de guerra republicana en una de las batallas más sangrientas de la guerra. El contraataque republicano en Belchite logra demorar la campaña asturiana, pero los objetivos de las fuerzas de Rojo de llegar a Zaragoza se ven truncados. La villa de Belchite sufre los constantes ataques de la artillería, la aviación y los asaltos coordinados de los milicianos, y tras una heroica resistencia, estos entran y proclaman las consignas republicanas. Más que una maniobra de distracción, Belchite significa la venganza de la República. La localidad aragonesa, ahora en manos republicanas, constituye un símbolo para el ejército popular, un triunfo momentáneo que eleva la moral de los milicianos. La batalla de Belchite pone de manifiesto la positiva influencia que los mandos comunistas están ejerciendo sobre el ejército popular. La localidad ha sido destruida casi por completo y ha obligado a los nacionales a retrasar la conquista de Asturias y cerrar definitivamente la campaña del norte. Vicente Rojo ha conseguido rodearse de los mandos más eficaces, instruidos por los consejeros soviéticos que están organizando y formando un auténtico ejército rojo. La contraofensiva nacional en el frente de Aragón se convierte en una campaña larga y dura. El mando republicano planea una maniobra de distracción para ralentizar el avance del ejército nacional. Vicente Rojo es consciente de los planes del enemigo, que pretende aislar a Cataluña del litoral levantino para dejar la España republicana partida en dos. El ejército popular continúa cediendo terreno y con la llegada del invierno comienza la movilización de tropas y la concentración de medios materiales. Rojo informa al presidente de la República de la decisión de su Estado Mayor y su siguiente objetivo: Teruel. Teruel es la primera y única capital de provincia que el ejército de la República logra conquistar, pero no será por mucho tiempo. Los republicanos dominan ahora la ciudad y sus alturas circundantes, pero ello significa que los republicanos se han convertido en sitiados y los nacionales en sitiadores. Pese a todo, la conquista de Teruel es un reflejo de la cada vez más preparada máquina bélica republicana, que realiza poderosas maniobras de distracción. Si a Franco se le reprocha escasa contundencia a la hora de asestar los golpes definitivos, en detrimento de Rojo, se puede decir que el alcance de sus maniobras disuasorias son muy limitadas, porque se convierten en defensivas al cabo de muy poco tiempo. El ya general Rojo recupera las fuerzas de Aragón y Cataluña y en mayo de 1938 forma el Ejército del Ebro, dirigido por comunistas, para lanzar una nueva ofensiva republicana.
La batalla del Ebro puede considerarse en muchos sentidos la más importante de la Guerra Civil Española, por su duración, 100 días, y los medios empleados. Fue la mayor concentración artillera y aérea de toda la contienda. A las elevadas pérdidas materiales se añaden los casi 90.000 muertos que produjo en ambos bandos. Además, casi con toda seguridad decidió el resultado de la guerra. El plan consiste en cruzar el Ebro por sorpresa y lanzar un ataque por el centro del arco que describe el río entre las poblaciones de Fallón y Cherta, escogida por estar defendida por tan solo una división nacional. Los republicanos deciden tomar la iniciativa para frenar el avance nacional hacia Valencia y así ganar tiempo, mientras se aclara la situación internacional, ya que los ojos del mundo están puestos en el futuro desenlace de la Conferencia de Múnich, donde se decide buena parte del futuro de la guerra española. Desde los primeros días de junio, todas las unidades republicanas empiezan a prepararse para la operación. Las tropas realizan maniobras y ejercicios sin saber que están ensayando un ataque real sobre el Ebro. A partir del día 21 de julio, el desplazamiento de tropas hacia sus zonas de actuación es incesante. Los movimientos se llevan a cabo con todas las precauciones posibles, con las luces apagadas y controles de circulación rigurosos para organizar el caos en que se puede convertir la zona ante la escasez de vías de comunicación. Los traslados se llevan a cabo en 2 jornadas, las noches de los días 22 y 23. Las tropas de infantería hacen los desplazamientos a pie unos 25 kilómetros por noche. Miles de soldados republicanos aguardan agazapados la hora de entrar en acción sobre el cauce del Ebro. En la madrugada del 24 al 25 de julio la noche es clara, sin apenas luna, y se respira cierta tensión en el ambiente. Miles de hombres aguardan en silencio la hora de entrar en acción. Unas 300 barcas permanecen escondidas tras los juncos o entre la vegetación próxima a la orilla, junto a los tramos de madera que van a servir para construir los puentes y pasarelas que deben facilitar el paso de la infantería. El cruce del río se realiza sin novedad. El ejército del Ebro va ocupando sus posiciones sin apenas oposición por parte de las fuerzas franquistas, que han sido sorprendidas por la perfecta ejecución de la maniobra. El sigilo junto a la nocturnidad han resultado claves para el éxito de la operación. Una vez que el cauce ha sido rebasado, los cuerpos de ejército de Líster y Tagüeña ocupan las sierras por donde transcurre el Ebro. Pero de nuevo el objetivo Gandesa, capital de la Tierra Alta, no se consigue tomar y la estrategia atacante se torna defensiva una vez más. Tras la batalla del Ebro y la caída de Cataluña, Rojo se da cuenta de que todo está perdido. Estuvo con sus hombres hasta el último momento. En la frontera francesa miles de combatientes arrojan sus armas y son instalados en campos de refugiados. Pero a Rojo no le gusta el trato que los franceses dispensaban a los perdedores. Los heridos y voluntarios extranjeros se mezclaban con las tropas del ejército popular y los milicianos. Las autoridades francesas, desbordadas ante la magnitud del desastre, no pudieron ofrecer las mínimas condiciones para atender a las decenas de miles de exiliados que en febrero y marzo de 1939 cruzaron la frontera. El último esfuerzo realizado por la República ha resultado baldío. El armamento del ejército perdedor también cruza la frontera. El material que se consiguió salvar en el Ebro apenas ha sido utilizado en la campaña de Cataluña. Después de la caída de Barcelona, se ha producido un éxodo masivo cuyo último destino la mayoría desconoce. Rojo aconseja a Azaña y a Negrín la rendición.
En la frontera francesa se entera del golpe de Casado. A partir de este momento se inhibe de todo y no participa en la defensa de la zona centro-sur. Los últimos días fueron extremadamente duros para Rojo en Francia. El general, en una de las escasas manifestaciones públicas que realizó, criticó a los políticos republicanos, a los que reprochó su escasa entrega y que, movidos por intrigas personales y partidistas, entorpecieron el esfuerzo de la guerra. Nadie, excepto él y alguno más, ayudaban a los miles de exiliados que se encontraban en los campos de refugiados, muertos de hambre y de frío, mientras los políticos salían precipitadamente rumbo a un exilio dorado, un destino muy diferente del de la mayoría de los combatientes republicanos. Retornó a España en 1957, en pleno franquismo, un regreso que lo llevó a la humillación de un juicio. Indultado de la pena de cadena perpetua, se le desposee su empleo y graduación militar hasta el día de su muerte, el 15 de junio de 1966. Julián Besteiro. Nace en Madrid en 1870. Ingresa en Unión Republicana en 1903. En 1912 gana la cátedra de Lógica Fundamental en la Universidad de Filosofía y Letras de Madrid y se afilia al PSOE y a la UGT. Un año más tarde es elegido concejal del Ayuntamiento de Madrid. En 1925 se convierte en el máximo dirigente del PSOE. Proclamada la Segunda República en 1931, Besteiro es elegido por unanimidad presidente de las primeras Cortes Republicanas. Las grandes esperanzas que Besteiro ha depositado en el nuevo régimen para hacer de España un país moderno que elimine los atrasos ancestrales se ven truncadas cuando la deriva revolucionaria comienza a devorar a la propia República. Al radicalizarse las posturas del PSOE, Besteiro abandona la política activa y recupera su actividad docente. El 28 de agosto de 1936, cuando los cadáveres se amontonan ya en las cunetas de un país en plena guerra civil, es nombrado decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Durante la guerra se niega a abandonar Madrid y solo sale de la capital en una ocasión, en mayo de 1937, cuando se traslada a Gran Bretaña para asistir a la coronación de Jorge VI de Inglaterra. Pero no se trata solo de un viaje diplomático. El presidente Azaña le encarga la misión de negociar la paz con los nacionales, pero ninguna de las partes implicadas parece muy dispuesta y la iniciativa finalmente fracasa. Durante toda la guerra establece contactos con algunos de los falangistas que aún permanecen escondidos en la capital e intenta por todos los medios que acaben las sacas indiscriminadas, los fusilamientos nocturnos, las persecuciones políticas y los ajustes de cuentas. Rival de largo caballero y enemigo político de Negrín, al cual considera un agente de Moscú y al que apodaba Karamazov, Besteiro se mantiene muy alejado de los diferentes gobiernos y de sus respectivos presidentes. A finales de febrero de 1939, Besteiro da su apoyo al coronel Casado y se une a la conspiración para acabar con más derramamiento inútil de sangre. Casadistas y negrinistas se persiguen a tiros por las calles de Madrid.
Tras la derrota del ejército republicano de Cataluña, comienza el éxodo masivo hacia la frontera francesa de miles de soldados. También son muchos los prisioneros que son conducidos a los campos de trabajo que el nuevo régimen está habilitando para la futura reconstrucción del país. Tras la dimisión del presidente de la República y la huida de la mayoría de los líderes políticos, Besteiro se percata de que lo más lógico es buscar el camino que conduzca al fin de la contienda y a una paz honrosa. En la noche del 5 de marzo de 1939 se constituye en los sótanos del Ministerio de Hacienda el Consejo Nacional de Defensa. A las 12 de la noche, por la radio, Besteiro pronuncia la proclama de la rebelión casadista. Comienza una batalla urbana que deja atónitos a los madrileños que aún sobreviven en los barrios de la capital. La lucha en las calles de Madrid entre los milicianos comunistas y las fuerzas leales al Consejo se salda con la huida de los últimos fieles a Negrín, que abandonan la capital en dirección a Alicante. El 28 de marzo las tropas nacionales entran en Madrid. Atrás quedan casi 3 años de miseria, hambre, penurias y persecuciones. La multitud inunda las calles. Las tropas franquistas han liberado a una de las ciudades más castigadas por la guerra. En los sótanos de Hacienda, Besteiro, que se ha negado a abandonar su ciudad, les espera enfermo y solo. No me voy de Madrid. Correré la misma suerte que este pueblo sin igual, tan grande y heroico en el sacrificio. Inicia un último periplo carcelario y es condenado a 30 años de reclusión mayor por un tribunal militar. Como consecuencia de un corte que se hizo en una mano, se le produjo una septicemia que agravó su ya precario estado de salud, y el 27 de septiembre de 1940 muere en su celda. Enterrado provisionalmente en el cementerio de Carmona, en 1960 sus restos son trasladados al Cementerio Civil de Madrid. Hidalgo de Cisneros. Militar del Cuerpo de Intendencia, aviador y descendiente de una aristocrática familia vinculada al tradicionalismo carlista. Se gradúa como piloto en 1914 para participar como aviador en la Guerra de Marruecos. Durante la monarquía participa junto con Ramón Franco y otros compañeros de armas en la sublevación de Cuatro Vientos a favor de la República. Pero una vez que el golpe ha sido neutralizado, se ve obligado a huir a Portugal. Al proclamarse la República, regresa a España y contrae matrimonio con Constancia de la Mora, también de familia aristocrática y nieta del viejo líder monárquico, entonces ya fallecido, Antonio Maura. Reincorporado al ejército, es nombrado por el primer gobierno de la República agregado aéreo de la Embajada de España en Roma, cargo que desempeña hasta que José María Gil Robles ocupa la cartera de guerra del gobierno de Lerroux. En octubre de 1934, aunque no participa en la Revolución de Asturias ni en los conatos que se producen en Madrid y otras ciudades, facilita la huida de España del líder socialista Indalecio Prieto, transportándolo a Francia en el maletero de su automóvil para evitar su detención. Afiliado al Partido Comunista, como también su esposa, al estallar la guerra civil se pone del lado del gobierno, consiguiendo con la ayuda de las milicias y de la mano del general Núñez de Prado neutralizar el alzamiento en los principales aeródromos y consiguiendo que la mayoría de aviones y pilotos permanezcan fieles a la legalidad republicana.
designado jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas Republicanas por Largo Caballero en los primeros días de la Guerra Civil, la aviación republicana es la unidad del ejército con más afiliados comunistas, ya que este partido es el que tiene mayor implantación en los talleres de reparación y mantenimiento de los aeródromos. La estrecha relación que mantiene con los soviéticos relativa a la adquisición de material aéreo y entrenamiento de pilotos se traduce en que la mayoría de los pilotos republicanos realizarán un curso de aprendizaje de 6 meses en la Unión Soviética. Hidalgo de Cisneros compra a los soviéticos el mejor material disponible, en una época de cambios profundos en la aeronáutica. Las grandes potencias están invirtiendo en investigación y desarrollo para los conflictos futuros. Los cazas y bombarderos rusos, así como las baterías antiaéreas, son de vital importancia para la República, pero los recursos son limitados para reponer el material dañado o destruido. Los combates se suceden batalla tras batalla y los bombardeos a ciudades, puertos y aeródromos van incrementando la eficacia, inaugurando una nueva era de terror hasta entonces desconocida. Los pilotos y técnicos rusos han aportado a la causa republicana todos sus conocimientos, pero para cuando los españoles puedan operar por sí mismos, será demasiado tarde. Durante la campaña del norte en el verano de 1937, el gobierno pierde unos 200 aviones y con ello la supremacía aérea de la República, que no volverá a recuperar hasta la finalización del conflicto. En diciembre de 1938 es enviado por Negrín a Moscú para tratar de conseguir que la Unión Soviética envíe más armas a la España republicana, lo cual consiguió solo en parte, dado que las reservas de oro españolas depositadas en Rusia no cubrían el total del importe del armamento solicitado, pero los tanques y los aviones jamás llegarán a su destino. Salvo su país, nadie nos ha vendido nada. La verdad es que hemos pagado dinero a varios estafadores y sinvergüenzas sin recibir nada a cambio. En marzo de 1939, Hidalgo de Cisneros, junto a otros militares comunistas, intenta mediar para frenar la conspiración golpista de Casado, tras algunos contactos de los cuales informó a Negrín. El 6 de marzo despega de la base de Elda con destino a Francia. Muere en 1966 en Bucarest, Rumanía, y en 1994 sus restos son expatriados a Vitoria. Buenaventura Durruti. Nace en León en 1896. Durruti era un hombre hecho como una pieza de fundición, sin contener burbujas de aire en su interior, hierro macizo. La infancia de Durruti transcurre en los depauperados campos de Castilla y León, y pronto se ve envuelto en las revueltas urbanas de la época. Desde mi más tierna infancia, lo primero que vi a mi alrededor fue el sufrimiento, no solo el de nuestra familia, sino también la de nuestros vecinos. Por intuición, yo ya era un rebelde. Creo que entonces se decidió nuestro destino. La sublevación de los militares en julio de 1936 no sorprende a Durruti, que ya esperaba un levantamiento del ejército. Su implicación en el aplastamiento de la rebelión en Barcelona durante el 19 de julio le hace ganarse el respeto de amplios sectores de las clases populares. La CNT y la FAI han colaborado con las fuerzas leales al gobierno y dominan por completo algunos barrios de la ciudad, pero semanas después del levantamiento, Barcelona cae en manos de los anarquistas, con la ayuda del gobierno de la Generalitat.
El 24 de julio la columna Durruti sale de Barcelona integrada por unos 5.000 hombres, todos voluntarios de la CNT y la FAI, con la intención de arrebatar Zaragoza a los nacionales. Los anarquistas en su recorrido hacia la capital aragonesa establecen comunas libertarias, en un entorno predominantemente agrario y ganadero, desde los preceptos ideológicos del siglo XIX. La Guerra Civil Española provoca una revolución única en Europa. El anarquismo se encontraba postergado en todo el mundo, excepto en algunas regiones de España como Cataluña, Andalucía y Asturias, donde los sindicatos, la CNT y la FAI tenían muchos afiliados entre los campesinos y el proletariado. La columna toma las localidades de Caspe y Pina, pero no consigue su objetivo de llegar a la capital aragonesa. Las milicias anarquistas militarmente resultan ineficaces ante las unidades del ejército regular que defienden Zaragoza. El gobierno pondrá fin al régimen de colectivizaciones. Algunas comarcas de Aragón se han autogobernado mediante los principios de la solidaridad anarquista y el comunismo libertario. En agosto del 37 la división de Lister desmantelará al más puro estilo soviético todo un complicado entramado libertario de autogestión y gobierno. La moral de los milicianos anarquistas es alta, sobre todo en Barcelona, donde han conseguido un gran apoyo por parte del gobierno de la Generalitat y en las comarcas rurales del resto de Cataluña. En noviembre de 1936 el gobierno de Largo Caballero solicita la ayuda de los anarquistas ante el vertiginoso avance de las tropas nacionales. Durruti en un primer momento se niega y recibe a los representantes de la CNT gritando: «Yo no conozco otra disciplina que la revolución». Pero finalmente es convencido y manda a sus hombres dirigirse hacia la capital de España. Los 2.000 hombres que forman la columna, ahora integrados en el Ejército Popular de la República, se comprometen en la defensa de la capital, tras la mediación de los ministros anarquistas del gobierno de Largo Caballero. El 11 de noviembre por la tarde comienzan a llegar a Madrid los hombres de Durruti. El gobierno, que ha huido a Valencia, asigna a la Junta de Defensa la responsabilidad de la defensa de la capital. A la columna anarquista se le ordena combatir en el frente de la ciudad universitaria, donde se está produciendo una fuerte ofensiva de las tropas nacionales, que han tomado posiciones en la mayoría de los edificios que rodean la entrada a la capital por la carretera de La Coruña. Los primeros enfrentamientos hacen retroceder a los hombres de Durruti ante las fuertes acometidas de las vanguardias franquistas que intentan penetrar en el distrito de Moncloa. Irritado, Durruti exige a sus hombres que recuperen el terreno perdido. El 19 de noviembre, mientras se dirige en coche hacia la zona de combates, el líder anarquista recibe un disparo en el pecho y muere al día siguiente en el Hotel Rich de Madrid, reconvertido en hospital de sangre de la FAI. Sus compañeros rinden homenaje al carismático Durruti, que no verá cumplido su sueño de la utopía libertaria.
Juan Modesto. Juan Modesto nace en Cádiz en 1906, en el seno de una familia pobre. Líder militar y comunista convencido, histórico miembro del V Regimiento y coronel ascendido durante el transcurso de la Batalla del Ebro, su leyenda se forja entre los republicanos al ser un héroe surgido del pueblo. Al lado de Enrique Lister y el campesino compone la tríada de líderes comunistas combatientes que son considerados héroes populares. En 1933 la dirección del Partido Comunista le envía a Moscú, donde adquiere los conocimientos de estrategia militar y es adoctrinado en el ideal comunista. A su vuelta es nombrado comandante de las milicias antifascistas obreras y campesinas, MAOC, que serán el auténtico germen del futuro V Regimiento. En el momento de estallar la guerra es uno de los organizadores de la resistencia popular en Madrid, uno de los principales responsables de la entrega de armas al pueblo. Asimismo, es uno de los participantes más activos, junto a Lister y al campesino, del asalto al cuartel de la Montaña y responsable, por tanto, del fracaso de la sublevación en Madrid. En los días posteriores al alzamiento se dedica a las labores de propaganda y reclutamiento para nutrir de efectivos a las unidades del futuro Ejército Popular de la República. Con la llegada de los brigadistas internacionales a la ciudad, coordina con la Junta de Defensa las labores de adoctrinamiento y la distribución de combatientes en los distintos sectores. Es nombrado en octubre de 1936 comandante del V Regimiento, donde se ubica el batallón Thälmann, integrado por militares antifascistas alemanes, con los que tiene una actuación destacada en la Batalla de Madrid, donde es herido de gravedad y ascendido posteriormente por méritos de guerra. Con anterioridad, en el verano del 36 combate en la Sierra de Navacerrada y Somosierra, y una vez que la línea del frente se estabiliza, vuelve a Madrid. En la batalla del Jarama le encargan la formación de la 18ª Brigada Mixta, una de las primeras unidades del nuevo Ejército Popular. Juan Modesto participa en las más importantes campañas de la Guerra Civil, en Guadalajara, Brunete, Belchite y en la conquista de Teruel. En todas ellas tiene la ocasión de demostrar sus dotes de mando, dirigiendo a sus hombres en las maniobras de distracción en el frente mismo. Las brigadas mixtas se convierten en poco tiempo en la columna vertebral del Ejército Popular. Son las unidades mejor adiestradas y preparadas de la máquina de guerra republicana. Compuestas por soldados del ejército y milicianos adiestrados, son una combinación perfecta para plantar cara a las tropas nacionalistas. Tras la conquista de Belchite, Modesto es consciente de que la guerra solo puede ganarse si se dispone del armamento adecuado en grandes cantidades. De nada sirven el valor y la entrega cuando el enemigo sustituye sin problemas el material gastado o inutilizado. Una cuestión que para la República es muy difícil de solventar. En la batalla del Ebro, ya como coronel, el Estado Mayor
por orden de Negrín, le nombra comandante del ejército del Ebro, teniendo bajo su mando a los cuerpos de ejército de Lister y Tagüeña, encargándose de una de las operaciones militares más difíciles de la guerra. Planeada por Vicente Rojo, la maniobra del cruce del Ebro es ejecutada por Modesto con maestría. La logística preparada para que 100.000 soldados traspasen en una semana el margen derecho del río, afiancen sus posiciones y organicen el abastecimiento en la retaguardia es la más ambiciosa de toda la guerra. Durante 100 días, los ojos del mundo estarán pendientes de lo que ocurra en las orillas del río más caudaloso de España. En marzo de 1939, ascendido a general, el único militar de origen miliciano que ostentó dicho cargo en el Ejército Popular de la República, abandona España rumbo a Moscú. Durante la Segunda Guerra Mundial combate como general en el Ejército Rojo y, finalizada la contienda, se traslada a Bulgaria como asesor de las Fuerzas Armadas. Muere en Praga en 1969. Enrique Lister. Militante comunista nacido en una aldea de Galicia, en el seno de una familia muy humilde. En 1932, tras una corta estancia en España, se marchó a la Unión Soviética, donde trabajó en las obras del ferrocarril metropolitano de Moscú, ingresando posteriormente en la Academia Frunze, en la cual adquirió conocimientos militares. 3 años más tarde, regresó a España, empleándose como obrero de la construcción y participando en la mayoría de los conflictos sociales de la época, al tiempo que se encargó de dirigir la propaganda comunista en los cuarteles y en otros centros militares, valiéndose de un periódico titulado Soldado Rojo. Al estallar la guerra civil, Lister era uno de los dirigentes de las milicias antifascistas obreras y campesinas, con las cuales participó en el asalto del cuartel de la Montaña, donde arengó a los sitiados, consiguiendo que algunos soldados se incorporasen voluntariamente a la causa republicana. Tras el fracaso del alzamiento en Madrid, Lister se dedica a reclutar efectivos y a armar a sus hombres. A continuación es destinado a la Sierra de Guadarrama, al frente de una compañía de milicianos voluntarios, que lo eligió capitán, permaneciendo en el frente durante algún tiempo, donde fue ascendiendo a comandante por méritos de guerra. Una vez delimitado el frente en la Sierra Norte de Madrid y tras adquirir experiencia en combate, Lister vuelve a la capital para constituir el Quinto Regimiento, del que es uno de sus principales organizadores, siendo nombrado comandante en jefe a finales de septiembre de 1936. Allí desarrolla una intensa labor, tanto desde el punto de vista militar como desde el ideológico, participando en gran número de actos propagandísticos y culturales, e influyendo en sus seguidores a través de las páginas de Milicia Popular, diario del citado regimiento, en las que publicó multitud de órdenes y consignas. Desde septiembre de 1936 y hasta enero de 1937, el Quinto Regimiento enviará al frente unos 70.000 hombres. Una vez creado el Ejército Popular de la República, fue nombrado jefe de la Primera Brigada Mixta y posteriormente de la 11ª División, al frente de las cuales estuvo presente en todas las grandes batallas de la contienda: Jarama, Guadalajara, Brunete, Belchite, Teruel, Ebro y Cataluña, interviniendo además por orden del gobierno en la disolución del anarquista Consejo de Aragón. En la batalla de Madrid, Lister es el encargado de defender la capital en primera línea con sus hombres desde el barrio de Usera. Es innegable su capacidad para reclutar efectivos desde los estratos más bajos de la escala social, adoctrinando en el ideal comunista a los futuros milicianos.
Ascendido a teniente coronel y más tarde a coronel, Lister fue considerado a lo largo de toda la contienda como uno de los jefes militares procedentes de milicias con más personalidad, prestigio y popularidad. Tras la desaparición del V Regimiento es nombrado jefe de la 11ª División. Al frente de esta se halla presente en todas las grandes batallas de la contienda: Jarama, Guadalajara y Brunete. Sus tropas siempre irán destinadas a primera línea de fuego, responsables de ejecutar las misiones más arriesgadas y complicadas, junto a las brigadas de El Campesino. Tras duros y sangrientos combates, la 11ª División participa en la conquista de la villa de Belchite, y en diciembre de 1937 se le encomienda la misión de cercar la ciudad de Teruel. A finales de julio, Lister queda al mando del V Cuerpo de Ejército del Ebro, que será el encargado de cruzar el río en el sector más importante, el central, con un ataque directo hacia Gandesa. Durante la batalla del Ebro tiene bajo su mando a más de 100.000 soldados, todo un cuerpo de ejército, que junto al de Tagüeña forman el ejército del Ebro mandado por Modesto. El esfuerzo realizado por los hombres es titánico, y la República ha movilizado armamento y apoyo logístico en grandes cantidades. La organización, el orden y la disciplina con las que se ha ejecutado la maniobra ha sorprendido al mundo entero. Tras la espectacular maniobra del cruce del río y la posterior toma de posiciones, una vez asegurada la retaguardia, Lister logra frenar durante más de 2 meses a las tropas de Franco. Las sierras que rodean al Ebro se convierten en el más fiel aliado de la 11ª División. La determinación de Lister y sus hombres, adoctrinados en la más estricta disciplina soviética, provocan el fracaso de varias contraofensivas franquistas. Al finalizar la campaña de Cataluña y con el ejército republicano en absoluta desbandada, Lister acompaña al grueso de sus hombres a la frontera. Ahora los hombres que formaban parte del glorioso ejército del Ebro son presa del hambre y el frío en los campos de refugiados del sur de Francia. Una vez completada la salida del territorio español, la mayoría de los altos mandos comunistas se dirigen a la Unión Soviética. Lister prosigue sus estudios militares en Moscú y participa en la Segunda Guerra Mundial, luchando en los campos de batalla con el grado de general soviético. Después de la muerte de Franco, vuelve a España e intenta retomar la actividad política en las filas del Partido Comunista, pero sus diferencias con Santiago Carrillo le harán finalmente retirarse de la militancia activa. El 8 de diciembre de 1995 muere en Madrid. Valentín González, El Campesino. Nace en Extremadura en 1909. Su niñez y la juventud estuvieron rodeadas de hambre, miseria y privaciones en las comarcas rurales y agrícolas del campo extremeño. Se alista con su hermano en la Legión, pero al poco tiempo desertan, ya que no les gustaba el rancho ni la excesiva disciplina que se respiraba en el tercio. Cuando se produce el alzamiento tiene 27 años, se encuentra trabajando en Andalucía y se traslada inmediatamente a Madrid.
El gobierno ha comenzado a entregar armas a las milicias. Valentín se alista en el 5º Regimiento, organizado por el Partido Comunista. Con esta unidad participa en el asalto al cuartel de la montaña junto a Lister y Modesto, en una de las primeras matanzas de la guerra. En los primeros días de la contienda organiza una partida con un centenar de hombres y se dedica a hacer la guerra por su cuenta en la Sierra de Madrid. En la Legión había aprendido que la sorpresa amparada por la nocturnidad daba siempre buenos resultados. En julio formó un batallón de campesinos procedentes de toda España. Durante meses sirvieron en Guadarrama, donde el terreno montañoso les iba a la perfección. Poco a poco se fueron disciplinando, ensamblados en una fuerza de lucha sólida. En Somosierra los nacionales aprendieron a respetarles como enemigos. De los líderes de las milicias, quizá la personalidad más llamativa fuera la enorme figura de barba oscura de Valentín González, jefe del batallón campesino. En los días de la batalla de Madrid bajaron el campesino y sus tropas desde la sierra para reforzar las líneas en Carabanchel. Participa en la construcción de trincheras y parapetos en las que se involucra a todos los madrileños, con el objetivo de detener a las columnas de Varela. Tras formar parte de la primera línea en la defensa de Madrid, se integra como el resto del 5º Regimiento en el Ejército Popular de la República. Es ascendido al grado de teniente coronel. Participa en la batalla de Guadalajara, siempre siendo la suya una unidad de élite destacada en el combate. El 8 de marzo de 1937, la 10ª Brigada Mixta del Campesino se incorpora como reserva a la 11ª División de Enrique Lister, donde colabora en la toma de Brihuega el 18 de marzo, provocando la huida de los voluntarios italianos del CTV. También tuvo una brillante participación en la batalla de Brunete, en el asalto al castillo de Villafranca. Durante la batalla de Teruel, los conflictos internos que tuvieron los mandos comunistas Lister y Modesto con el campesino provocaron que un alto número de soldados se negaran a estar bajo sus órdenes. Acusó a Modesto y a Lister de haberles dejado abandonados a él y a sus hombres cuando estaban rodeados por los nacionales en el asedio de Teruel. En 3 días, su brigada sufrió más de 500 bajas. Se niega a cruzar el Ebro en julio de 1938, en la maniobra de estrategia más ambiciosa de toda la guerra. Aún hoy no están claros los motivos por los que el campesino no quiso atravesar el río, aunque Lister alega falta de valor y crisis de pánico. Los hombres de la brigada del campesino atraviesan el Ebro, pero sin su jefe, que es destituido del mando y destinado a un centro de reclutamiento en la retaguardia, en los alrededores de Fallón. Finalizada la batalla del Ebro, Lister hará todo lo posible para que el campesino sea castigado militar y políticamente. Al final de la guerra se encuentra en Almería, desde donde se traslada a Orán, para desde allí dirigirse a Moscú. En Rusia es expulsado de la Academia Frunze.
pasando por varios campos de concentración, de donde se escapa en 2 ocasiones, una hazaña que pocos hombres pueden contar. Se traslada después de la Segunda Guerra Mundial a París, donde permanece hasta la muerte de Franco. Es entonces cuando vuelve a España para instalarse en Madrid, donde muere en 1985. Manuel Tagüeña. Nace en Madrid en 1913. La noche en la que asesinan al líder derechista Calvo Sotelo, Tagüeña se encuentra en el cuartel de guardias de asalto, desde donde sale la camioneta. Tagüeña asegura que se enteró después del suceso y que él aquella noche se dedicó a arrestar falangistas. Como miembro de las MAO y afiliado a las Juventudes Socialistas Unificadas, Manuel Tagüeña Lacorte se alistó en el 5º Regimiento cuando se produce el alzamiento. Combate como capitán ayudante en la Sierra de Madrid en el batallón Octubre número 11, que llega a comandar gracias a su influencia dentro de las filas del Partido Comunista y a las buenas relaciones que mantiene con Lister y Modesto. Con solo 23 años, Tagüeña demuestra sus grandes dotes de organizador y estar muy preparado para la logística. En la Sierra de Guadarrama sabe ganarse el apoyo de sus hombres y la confianza de sus superiores. En marzo de 1938 es enviado al frente de Teruel para contener el avance del Ejército Nacional y ver recompensada su labor con el ascenso a teniente coronel. Tiene 24 años y es el militar más joven procedente de las milicias con el mayor grado en el escalafón. El 25 de julio de 1938, Modesto le confía el mando del 15º Cuerpo de Ejército del Ebro, 35.000 hombres repartidos en 3 divisiones que cubren la mitad de la línea del frente del cauce del río, siendo su unidad la última en retirarse en dirección a Tarragona, tras la cruenta batalla del 16 de noviembre de 1938. Fue el responsable fundamental del repliegue, que se desarrolló desde el cruce de la venta de Camposines, retrocediendo toda su ala izquierda a lo largo del río, desde Benifallet hasta García. En las últimas jornadas se organizó una cabeza de puente en la zona de Ascó, Flix y Ribarroja, que fue el lugar por donde cruzaron el río las últimas fuerzas republicanas. Este repliegue permitió a la República salvar en el último momento una gran cantidad de hombres y material de guerra, que en teoría podría haberse usado en la defensa de Cataluña, pero no fue así. Una vez que los nacionalistas han reventado las defensas de Cataluña y han llegado a Barcelona, lo que queda del ejército del Ebro cruza la frontera francesa en medio del caos y la desesperación. Miles de hombres, soldados, milicianos y civiles se mezclan con los tanques y cañones que han logrado salvar, tras la desbandada producida después de la caída de Barcelona. Una vez que el golpe de Casado se ha consumado en Madrid y la resistencia comunista aplastada, Tagüeña se traslada en mayo del 39 junto con los principales dirigentes comunistas a Toulouse. Tras llegar a Moscú ingresa en la Academia Militar Frunze. Transcurren años marcados por la miseria y el desencanto, y no participa en la Segunda Guerra Mundial por negativa directa de Stalin, que le considera un crítico del sistema. Se traslada a Yugoslavia
y tras abandonar la carrera militar trabaja como profesor de física en Checoslovaquia. En 1955, muerto Stalin y tras un interminable proceso burocrático, consigue atravesar la frontera y trasladarse a México. Muere en Ciudad de México en 1971. Segismundo Casado. Coronel masón y liberal, trata de precipitar con el golpe preparado desde su mando militar en Madrid un final negociado de la guerra. Hijo de militar, nace en Segovia en 1893. Responsable de la protección del presidente Azaña, le advierte que una conspiración se está gestando. Tras el alzamiento el 20 de agosto, se incorpora a las operaciones en la Sierra Madrileña, donde permanece hasta que el frente se estabiliza en octubre de 1936. Sus enfrentamientos con los comunistas irán empeorando con el paso de los meses. Desde Madrid, Casado asiste a los últimos fracasos de la República con una actitud de crítica severa a la política de resistencia a ultranza. Tras la caída de Cataluña en febrero del 39, Casado toma definitivamente la iniciativa para desalojar del poder a Negrín. La conspiración está en marcha y el 5 de marzo de 1939 es el día elegido. Los comunistas están alerta y el gobierno ordena reprimir a sangre y fuego la sublevación. Durante 10 jornadas Madrid vive una guerra civil, inmersa en el conflicto general. Casadistas y comunistas protagonizan la última acción relevante de la guerra en las calles de la capital y en los barrios de la periferia. 31 meses de guerra. Estamos cubriendo de ruinas y sangre a España. Mientras el pueblo sacrifica a sus mejores hijos, los que apuestan por la resistencia a ultranza abandonan sus puestos de manera vergonzosa. O nos salvamos todos o todos nos hundimos. Se puede perder, pero con dignidad. ¿Qué ocurre en Madrid?, pregunta Negrín. Me he sublevado contra usted, le responde Casado. Entonces considérese usted relevado del mando, concluye Negrín. Una vez neutralizados los comunistas, Casado se plantea negociar en igualdad de condiciones con Franco, pero fracasa ya que los nacionales solo se plantean la rendición incondicional. Pocas horas antes de que se produzca la entrega de la capital y con Negrín huido, Casado logra salir de Madrid, cuando las tropas vencedoras están siendo aclamadas por los que aún permanecen en la capital y el júbilo se apodera del gentío, que festeja en las calles que la guerra ha terminado. El pueblo de Madrid por fin dejará atrás las privaciones, el hambre y las penurias con las que ha estado conviviendo durante los últimos 3 años. En 1961 Casado regresa a España y es sometido a un consejo de guerra, del que saldrá absuelto.
muere en 1968, en Madrid, a los 75 años de edad. En enero, tras los duros combates por el control de la carretera de La Coruña y finalizada la batalla del Jarama, la ciudad descansará hasta el final de la guerra. La Unión Soviética se convierte en el más fiel aliado de la República. El gobierno, después de las batallas de Madrid y el Jarama, ascenderá a Vicente Rojo y llegará a ser jefe de Estado Mayor republicano, procurando, con los medios de los que dispone, oponer una resistencia tenaz a las conquistas franquistas. En marzo de 1937, en la batalla de Guadalajara, se convierte en coronel jefe del Estado Mayor republicano. Para muchos, es el más brillante estratega de la contienda. El 22 de octubre de 1937 es nombrado general y a raíz de la conquista breve de Teruel, en enero de 1938, se le concede la placa laureada de Madrid. No merezco esta medalla más que los que han dejado su sangre en la conquista de la ciudad aragonesa. La primera maniobra de distracción consigue detener un mes la campaña del norte. En Brunete, Rojo obliga a concentrar un gran contingente de fuerzas nacionalistas. El despliegue de Brunete es el primer éxito de Rojo. En pleno verano, los nacionales paralizan la ofensiva sobre Santander, aunque los objetivos perseguidos por la República no se han conseguido. Franco ha tenido que emplearse a fondo utilizando los mejores medios de los que dispone para doblegar a la entusiasta y eficaz maquinaria de guerra republicana en una de las batallas más sangrientas de la guerra. El contraataque republicano en Belchite logra demorar la campaña asturiana, pero los objetivos de las fuerzas de Rojo de llegar a Zaragoza se ven. En una corta charla con Moscardó en su despacho, Rojo se despide de él vaciando su pitillera sobre la mesa de su viejo amigo. La suerte del Alcázar está echada. Fracasada la negociación, los sitiados esperan con resignación el ataque final. Tras la explosión de las minas y el posterior asalto, el Alcázar resiste. La fortaleza, casi derruida por completo, será liberada días más tarde por las fuerzas de Franco. Su suerte cambia cuando, casi por azar y sin previo aviso, la Junta de Defensa le ofrece el mando de las fuerzas que defienden Madrid, después de que el gobierno de Largo Caballero y gran parte del Estado Mayor hayan huido a Valencia. Al fin fue designado jefe del Estado Mayor de Miaja. Sus aciertos en la defensa de la capital de España fueron tantos que algunos no dudan en atribuirle todo el mérito de la brillante resistencia de la capital. Mientras Madrid es presa de los bombardeos, Vicente Rojo se encarga en esos momentos de organizar las milicias, concentrar fuerzas en los puentes que superan el Manzanares y localizar hasta el último fusil que haya disponible. El trabajo es titánico. Ni el propio Rojo sabe con las fuerzas de que dispone y ni siquiera dónde se encuentran. El 18 de octubre las tropas nacionales avanzan vertiginosamente hacia Madrid y Rojo es reclamado para dirigir una de las columnas que tienen que contenerlos en Illescas. De pronto me vi súbitamente nombrado jefe de una columna cuya composición y misión precisas desconocía, y teniendo por único enlace con el mando el teléfono público de un pueblo de tercer orden. Las columnas nacionales van tomando las poblaciones de la periferia de la capital y Vicente Rojo es consciente que necesita hombres y armamento para defender Madrid. Coordina la estrategia de la defensa de Madrid y para ello
unifica los criterios de los líderes de las milicias, de los partidos y sindicatos, aplicando los conceptos del orden y la disciplina militar. La ayuda internacional que necesita la República comienza a llegar a Madrid. Miles de brigadistas son distribuidos por los principales puntos de defensa de la ciudad y la moral de la población y los milicianos crece por momentos. Todos se involucran en la defensa de la capital. El pueblo de Madrid acoge con entusiasmo a los voluntarios que van ocupando los cuarteles y se dirigen al frente para detener las vanguardias de las fuerzas franquistas. Las brigadas internacionales, formadas por combatientes de distintos países, son el complemento necesario que requieren los milicianos para luchar y defender las posiciones que les han sido asignadas desde la Junta de Defensa. La estrategia en la distribución de las fuerzas es vital para contener al enemigo, y Vicente Rojo concreta en el campo de batalla sus conocimientos adquiridos como comandante del Estado Mayor. A primeras horas de la noche del 7 de noviembre de 1936, a uno de los despachos del Ministerio de Guerra llegó un emisario con la copia de las órdenes de Varela, que procedían del interior de una tanqueta italiana destruida. Conocía el pánico de unos soldados inexpertos y asustados cuando el enemigo rompía el frente y se precipitaba sobre sus posiciones, y aparece en acción, ya como teniente coronel, tomando decisiones, redactando las órdenes de operaciones y desplazándose al frente para conocer la moral de sus soldados. La batalla de Madrid ha concluido. El frente se estabiliza y la ciudad ha quedado cercada. El avance de las tropas nacionales ha sido neutralizado. Los tanques y los técnicos soviéticos han logrado frenar a las tropas nacionales. Madrid se ha convertido en una ciudad fuertemente defendida. La estrategia de Rojo ha triunfado. Rojo vence en Madrid y su participación en otras batallas como las del Jarama, Guadalajara y Brunete son decisivas. Madrid, hasta el final de la guerra, será una ciudad atrincherada, donde la población víctima del hambre y las penurias se acostumbrará a convivir con los soldados hasta el final de la contienda. Preside las acciones de las distintas fuerzas revolucionarias. El 24 de julio, Vicente Rojo sale para el frente de Somosierra para incorporarse a una columna que manda Enrique Jurado. En ese destino permanece hasta el 28 de agosto. Su primer encuentro con las milicias fue desolador. Muchos no sabían manejar un fusil y algunos no llevaban ni siquiera cartuchos. En septiembre, el joven comandante, que acaba de regresar de Lozoyuela, donde el frente ha sido estabilizado después de neutralizar a las fuerzas de Mola, es requerido como parlamentario para solicitar la rendición de los sublevados que se han hecho fuertes en el Alcázar de Toledo. Desde el inicio del alzamiento, los sitiados han resistido los ataques y el mando republicano necesita rendir la fortaleza. La repercusión mundial que está teniendo el asedio beneficia a los intereses propagandísticos de las fuerzas de Franco. Para liberar el Alcázar, los nacionales deben tomar Toledo y su provincia, y el gobierno republicano quiere negociar la rendición o poner fin al asedio con un asalto definitivo. La fortaleza ha resistido los embates de la artillería, los bombardeos de la aviación y el acoso de la infantería y las milicias durante todo el verano. El comandante Rojo había sido profesor de la Academia de Toledo antes de que estallara la Guerra Civil.
Era considerado un arquetipo de militar profesional y un táctico de gran talla. Mientras prosiguen los trabajos para colocar las minas en los cimientos de la fortaleza, el día 9 de septiembre el comandante Rojo recibe el visto bueno de Largo Caballero para entrar en el Alcázar e intermediar en la rendición. Tras una Vicente Rojo. El 16 de febrero el Frente Popular obtuvo la victoria en un clima de profunda escisión que parecía dividir España en dos bandos irreconciliables. El héroe de la defensa de Madrid y gran estratega militar se definía a sí mismo como católico, militar y patriota. Valoraba los esfuerzos que la República había hecho por los menos favorecidos, ya que procedía de una familia muy humilde, por lo que se sentía especialmente cercano a la causa de las clases más desfavorecidas. El Frente Popular obtiene la victoria en un clima de profunda escisión política y social, que divide a España en dos bandos. La España obrera, campesina e industrial gozaba de una oportunidad única en la historia para redimirse, y con la llegada de la Segunda República, las esperanzas de los más desfavorecidos aumentaron y la euforia se apoderó de las masas. No le habían gustado los militares con los que convivió en África. Valoraba, eso sí, el temple y la audacia de sus compañeros de armas. En un principio, la sublevación solo triunfa parcialmente. Rojo, comandante del Estado Mayor, se mantiene fiel a la República en Madrid, donde el alzamiento ha sido neutralizado. En las milicias, el orden y la disciplina brillaban por su ausencia. Si alguno no estaba de acuerdo con una orden, salía de la formación y se ponía a discutir acaloradamente con el oficial. Las milicias, desde el punto de vista militar, fueron muy poco operativas y limitadas de recursos. Cuando las autoridades republicanas empezaron a comprenderlo, las tropas enemigas se hallaban camino de Madrid. En los primeros meses de la guerra, el bando republicano no puede unificar y coordinar a las milicias. Hasta la defensa de Madrid, la anarquía más absoluta